Ya, estamos ok. Jorge, adelante. Buenos días, espero que todos estén muy bien. Queremos darle la bienvenida a la actividad Desafío del Derecho Mercantil Internacional y el rol de la UNCITRAL, que organiza en conjunto la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Autoridades, les quiero contar que el primer panel Comercio Inclusivo, Pymes e Insolvencia se va a realizar a las 9:30 y va a ser moderado por el profesor de la Facultad de Derecho, Juan Luis Goldenberg, y luego a las 11:30 vamos a tener el panel de Economía Digital en tiempos de COVID-19 a cargo de la profesora María José Martavi. Para la Facultad de Derecho es obviamente un honor poder trabajar con las Naciones Unidas en la reflexión de los desafíos que tiene el derecho mercantil internacional y el rol que está cumpliendo la UNCITRAL en la discusión de todas las temáticas jurídicas mercantiles que se están hoy día discutiendo a nivel mundial. Para eso quiero partir dándole la palabra a la vicedecana de la Facultad de Derecho, Carmen Domínguez. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario que celebra el Día de la UNCITRAL. Quiero saludar especialmente al subsecretario de Relaciones Internacionales, señor Rodrigo Yáñez, por acompañarnos en esta mañana. Además, es un doble orgullo que nos acompañe en su condición también de exalumno. Saludo asimismo a don José Ángelo Estrella Faria, oficial jurídico principal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, quien también nos acompaña hoy. Además, agradezco la presencia de académicos, estudiantes, representantes de gobierno y público en general que están conectados en esta sesión o que nos ven a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue hace más de 50 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que ha sido reconocida como el órgano jurídico central del sistema de Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil, por su contribución en la remoción y reducción de los obstáculos jurídicos al comercio internacional. La creación de este órgano internacional aportó sin duda en la consolidación de un mercado globalizado, orientado en la transparencia, la libre competencia y la igualdad de comercio. El seminario de hoy forma parte de las jornadas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y tiene por objetivo divulgar los textos de la Comisión y alentar su estudio y análisis por juristas y estudiantes. Las primeras jornadas de la Comisión fueron realizadas por el Centro Regional de la Comisión para Asia y el Pacífico, y este año, por primera vez, se celebran las jornadas para Latinoamérica y el Caribe, que se han denominado como el Día de la UNCITRAL LAC, donde un gran número de universidades e instituciones organizarán distintos eventos sobre los temas propuestos. Para la Pontificia Universidad Católica de Chile y para nuestra Facultad de Derecho es un honor y un privilegio, como decía Jorge, ser anfitriones de esta primera jornada de nuestro país y contribuir con ello a la difusión del rol y funciones que cumple la Comisión en el desarrollo de esta importante tarea internacional. En la sesión de hoy abordaremos dos desafíos que enfrenta el comercio internacional en la actualidad: la compleja realidad empresarial de las pequeñas y medianas empresas y las soluciones de reorganización económica que les presentan los sistemas por una parte, y el desenvolvimiento de la economía digital por otra. Básicamente, cómo resolvemos el presente y cómo nos proyectamos al futuro. Dos miradas necesarias y urgentes frente a una realidad que se advierte como especialmente indescifrable y sujeta a los vaivenes de una economía mundial poco predecible. Agradecemos a los profesores de la facultad, Juan Luis Goldenberg, Carlos Amunátegui y María José Martavid, por aportar sus reflexiones en esta actividad, como asimismo a la profesora Lorena Carvajal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Asimismo, al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo Sánchez, y a la directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Angélica Romero, por incorporar a esta reflexión el quehacer del mundo público. Y finalmente a Sofía Loria, de la CEPAL, por aportar la mirada de un órgano internacional. Esperamos que esta mirada omnicomprensiva desde lo académico, lo público y lo internacional aporte en riqueza y profundidad a este análisis sobre el derecho mercantil internacional.
Les deseamos el mayor de los éxitos en esta jornada e invitamos a todos los presentes a tener una participación activa que permita profundizar en el análisis y discutir sobre las oportunidades que nos aporta a nosotros como ciudadanos y a nuestro país una mirada globalizada del derecho comercial internacional. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, vicedecana, por sus palabras de bienvenida. Y a continuación los dejo con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, una subsecretaría que además ha trabajado muy estrechamente con nuestra facultad, así que lo sentimos ya más bien de la casa a don Rodrigo Yáñez. Muchas gracias, Jorge. Quisiera agradecer la invitación y darle un muy buenos días a todos, especialmente a la vicedecana de la Facultad de Derecho, Carmen Domínguez, también al representante de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, José Ángel Ostrera Farias, y también al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez. Quisiera destacar que el Día UNCITRAL es un evento académico que convoca a universidades e instituciones de excelencia. Hasta ahora esta iniciativa, que surgió en 2014 para conmemorar el establecimiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, se había realizado solo en la región de Asia-Pacífico, y este año UNCITRAL decidió por primera vez efectuar este día en nuestra región, albergando una serie de eventos en América Latina y el Caribe. Esto permite que entre noviembre y diciembre se realicen una serie de actividades ligadas a la labor de la Comisión en Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y por supuesto también Chile. Y esta es una posibilidad para reunir a estudiantes, miembros de la academia, investigadores, practicantes y expertos del sector público y privado de nuestro país y de nuestra región, y nos permite estrechar lazos con el trabajo legislativo que tiene UNCITRAL, dando a conocer la función que este foro cumple en el desarrollo del derecho mercantil internacional con respuestas concretas a temáticas tan relevantes como pueden ser la insolvencia de las pequeñas y medianas empresas o los desafíos de la economía digital, particularmente en un contexto de reactivación económica como el que vivimos hoy. Y en particular quiero destacar que siendo las pequeñas y medianas empresas un actor central en nuestra economía y que también el crecimiento inclusivo ha sido una de nuestras prioridades a nivel del país, las materias a discutir en esta jornada permiten efectivamente procurar herramientas para aprovechar todo el potencial de crecimiento que nos ofrece la sociedad digital. Así, mientras el primer panel va a proveer de una visión acerca de cómo los principales elementos para avanzar en esta área se discuten y son relevantes para la protección de nuestras pymes en tiempos de crisis, el segundo panel, con figuras que provienen tanto desde la academia como del sector público, va a reflexionar sobre la economía digital y los desafíos que ha debido enfrentar durante esta pandemia de COVID-19. Cabe recordar que la Comisión aprobó hace algunos años la llamada Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, que está orientada a facilitar precisamente el comercio por medios electrónicos, ofreciendo un conjunto de reglas internacionalmente aceptadas, encaminadas a suprimir los obstáculos jurídicos y a dar una mayor previsibilidad para la economía digital. Chile ha venido incorporando elementos de la Ley Modelo y participando también de manera activa en el grupo de trabajo 4 de UNCITRAL, que persigue precisamente la preparación de un régimen jurídico que introduzca elementos de previsibilidad en el comercio electrónico, tales como la interoperabilidad y la firma electrónica avanzada transfronteriza, que son centrales para potenciar la integración de las pymes al comercio internacional. Este es un momento en el que debemos valorar el multilateralismo y los beneficios del comercio internacional, con la responsabilidad de asegurar que el comercio funcione para todos, sin dejar a nadie atrás. Y para estos efectos, UNCITRAL tiene un rol importante, asistiendo a los países en la articulación de un sistema legal fuerte, capaz de promover no solo el comercio, sino también la recuperación económica. Con esta perspectiva, es muy interesante explorar las herramientas de UNCITRAL para avanzar hacia un mayor y perdurable empoderamiento económico también de las mujeres, como el que Chile viene promoviendo en los distintos foros internacionales. De esta manera, y sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra a la vicedecana y les deseo una muy productiva jornada de debate sobre temas tan dinámicos y contingentes como los que nos convocan esta mañana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, subsecretario. También me sumo a
los saludo al superintendente de Insolvencia y Emprendimiento, Hugo Sánchez, que también nos va a acompañar en el primer panel, y dejo finalmente a el oficial jurídico principal de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, José Ángelo Estrella Faria. Muchas gracias. Distinguidos miembros de la Academia y futuros líderes en el derecho mercantil internacional, reciben un mensaje de bienvenida desde la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Soy José Ángelo Estrella Faria, oficial jurídico principal de la Secretaría de la CENUDMI y antiguo secretario general del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Quisiera expresar un agradecimiento muy especial al doctor Rodrigo Iñañez, el subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales, a quien hemos acabado de escuchar, a la profesora Carmen Domínguez, la vicedecana por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que también nos acompaña, y también a Mayre Urán Videgaín, coordinadora del Programa de Defensa de Arbitrajes de Inversión Extranjera del Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien también participa en forma activa en nuestros grupos de trabajo de la CENUDMI, sobre todo el Grupo de Trabajo 3, que está encargado de la reforma del sistema de arbitraje inversor-Estado. Chile es un país que ha participado siempre muy activamente en la labor de la CENUDMI y es un placer especial en el día de hoy poder dirigirme a ustedes el día en que celebramos el UNCITRAL LAC Day, el primer día que se realiza en Latinoamérica y Caribe. En este primer año, más de 35 instituciones académicas de excelencia están organizando eventos distribuidos en 16 países en América Latina y el Caribe. La excelente recepción de esas jornadas en la región traspasa fronteras y genera un ambiente favorable para las instituciones académicas. Su energía nos llena de entusiasmo. En estos tiempos de reuniones virtuales contamos con que los futuros líderes en derecho mercantil internacional, que son los estudiantes de hoy, y también en temas de derecho internacional de inversiones, pueden participar en eventos organizados en los diferentes países, familiarizándose con la labor legislativa de la CENUDMI para, en otro momento, involucrarse también en las discusiones que eso genere. Desde la Secretaría seguiremos con entusiasmo las propuestas de trabajo del día de hoy, las cuales plantean discusiones interesantes sobre la labor legislativa de la CENUDMI y el derecho mercantil internacional. 3 grupos de trabajo de la CENUDMI están desarrollando proyectos de especial interés para las discusiones del día de hoy. El Grupo de Trabajo 1 se ocupa desde 2013 de una labor encaminada a reducir los obstáculos jurídicos que enfrentan las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, en todo su ciclo de vida, prestando especial atención al contexto de esas empresas en los países en desarrollo. Este trabajo está actualmente enfocado en la preparación de una guía legislativa sobre una forma de entidad de responsabilidad limitada simplificada para las pymes destinada a facilitar su formalización y con eso la integración de la economía informal en la economía formal. Y el Grupo de Trabajo 4 sobre comercio electrónico está desarrollando un proyecto de disposiciones sobre la utilización y el reconocimiento transfronterizo de sistemas de gestión de la identidad y de servicios de confianza. La CENUDMI ha formulado todo un marco jurídico para facilitación del comercio electrónico, al que el subsecretario ha hecho mención con la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de 1996, parte de la cual ha sido ya incorporada al sistema interno de Chile y otros países de la región. Chile y otros países en la Alianza del Pacífico están también negociando un marco jurídico para el reconocimiento transfronterizo de firmas electrónicas, de firmas avanzadas. Y esto es un trabajo que también llevamos en cooperación con los países de la región y que está inspirado en los principios básicos de la CENUDMI para la legislación sobre comercio electrónico, que son la neutralidad tecnológica, el principio de la no discriminación de los medios electrónicos y el principio de la equivalencia funcional. Por fin, el Grupo de Trabajo 5 está considerando también desde 2013 cuestiones relacionadas con la insolvencia de microempresas, de pequeñas y medianas empresas. Esta labor que empezó en la época en que el Grupo de Trabajo estaba todavía trabajando sobre la insolvencia de grupos de sociedades,
ahora se ha enfocado en los 2 últimos años, sobre todo en las insolvencias de las pymes. Se espera que llegue a un resultado para hasta el próximo año. Estos 3 temas tienen relación directa también con la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La labor de la ONU sobre microempresas y pequeñas empresas está dirigida a facilitar la formalización de esas empresas, mientras la labor relativa a garantías mobiliarias también tiene por objeto aumentar el acceso de las pymes al crédito y a intereses accesibles. Mediante la creación de normas jurídicas que fomenten la constitución de las pymes y su crecimiento, la CENUMI contribuye a la creación de puestos de trabajo y la preservación del empleo, así como a generar ingresos en los hogares. La labor sobre comercio electrónico no solamente contribuye al objetivo de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, sino que asume una significación particular en el contexto de la actual pandemia, en la cual las medidas de distanciamiento social exigen un marco jurídico que permite la identificación y autenticación de personas y empresas a distancia. Los organizadores de este evento han invitado a expertos de altísimo nivel para discutir estos temas en el día de hoy y estoy seguro que tendremos una jornada muy fructífera e instructiva. Me despido con un saludo muy especial para las generaciones futuras de líderes en derecho mercantil internacional, los cuales espero un día verlos involucrados en nuestro trabajo como expertos gubernamentales o miembros de organizaciones internacionales invitados a participar en nuestro trabajo en calidad de observadores. Naciones Unidas es la casa de la humanidad. Sois todos y seréis siempre muy bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y los mejores éxitos para el día de hoy. Muchas gracias al oficial jurídico, José Ángelo Estrella, y le recordamos a quienes nos acompañan que a partir de las 9:30 en el mismo link comenzaremos el primer panel Comercio Inclusivo, Pymes e Insolvencia, con la participación del superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, la profesora Lorena Carvajal, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y el profesor Juan Luis Goldenberg, de nuestra Facultad de Derecho. Así que lo esperamos en breves minutos para comenzar la discusión. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge. Que estén muy bien.
Adelante, profesor. Hola, muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este primer panel en el día de UNCITRAL LAC. Es un honor, por supuesto, en representación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, poder participar en este panel y presentar, por supuesto, a autoridades y académicos que participarán en el mismo. Nosotros nos ha tocado tratar el tema del comercio inclusivo y particularmente las pymes y la insolvencia, materia que evidentemente no solo tiene una importancia desde el plano internacional y los estudios que ha hecho en esta materia la CENUDMI, sino también en el plano real, principalmente, como decía la señora vicedecana, en atención a la frágil situación económica que se vive a nivel mundial y, por supuesto, también en Chile. Para efectos de este panel, la participación será por parte del señor Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, también de la profesora Lorena Carvajal Arenas, de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, bueno, y quien les habla, profesor Juan Luis Goldenberg, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este sentido, solamente indicarles que están disponibles las vías de comunicación, tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook, por si acaso alguno quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los integrantes de este panel. Y sin decir más, vamos a dar inicio al mismo, y para eso presentamos y le daremos la palabra a don Hugo Sánchez Ramírez, ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad de Chile y MBA con mención en marketing de la Escuela Superior de Administración de Empresas, ESADE de Barcelona. Cuenta con diplomados y amplia experiencia en las áreas de inteligencia de negocios, minería de datos, riesgos operacionales del sector financiero, estrategias y control de gestión, compliance corporativo, estadística y liderazgo, superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Se desempeñó como alto directivo público en la jefatura de la Dirección de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero, donde digitalizó el flujo de información de inteligencia, automatizó los procesos de negocio y generó modelos predictivos de lavado de activos con técnicas de minería de datos. Con anterioridad creó y fue jefe de riesgo e inteligencia fiscal en el Servicio de Impuestos Internos, institución en la que además ejerció las jefaturas de las áreas de industria, transporte, construcción, comercio y sector primario, y de planificación de la fiscalización del sector financiero, entre otras funciones. Por supuesto, un honor y muy bienvenido, don Hugo, para dar inicio a este panel. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, encantado de verte nuevamente. Nosotros tenemos harto contacto, reuniones, ¿cierto?, en distintos ámbitos del tema de la insolvencia. Agradecer, bueno, a ti por la presentación, también al subsecretario de Relaciones Económicas, a la vicedecana de Derecho y obviamente al oficial jurídico principal de UNCITRAL. Yo, la verdad, feliz, encantado de poder participar hoy día, con la mirada de la superintendencia y con el aporte que creemos que estamos haciendo, significativo aporte en esta época tan difícil, post-crisis social y post-pandemia. Ya es un escenario que la verdad se ha alargado y se va a alargar mucho más de lo que todos esperábamos, y que ha generado un escenario de debilidad y de crisis económica no solo en Chile, sino que mundial. ¿Ya? Y en un escenario en el cual empresas, tanto empresas como personas y familias, se han encontrado en una situación de iliquidez, ya frente a la cual los gobiernos han tenido que salir de manera temprana, de manera rápida, a paliar los efectos de una crisis económica por factores exógenos, no por factores, por ejemplo, cambios en los precios de los productos, los bienes, hiperinflación, o temas específicos de gestión y de conducción de las empresas. Así que en este escenario, nosotros creímos como superintendencia importante apoyar, si bien sabemos que el sistema concursal de insolvencia no es un salvavidas para la economía, sí un buen sistema de fácil acceso, de bajo costo y de rápida resolución y de corta gestión, va a favorecer de aquí en adelante cualquier tipo de crisis, ¿ya? Y lo que se prevé también
sin ser negativo en esto, que las crisis ambientales, energéticas, económicas y financieras pareciera que se suceden con mayor frecuencia. Entonces nosotros, bueno, a modo de preámbulo, viendo una especie de diagnóstico, primero, el año 2014 tenemos este Big Bang, ¿cierto? Este primer cambio, este primer quiebre de una ley que llevaba ya 34 años con muy pocas modificaciones, la ley de quiebra, en la cual no había un espacio para las personas y había un espacio muy pequeño para las empresas pudieran reorganizarse. Entonces, básicamente, un sistema que satanizaba, digamos, al deudor, que era de estricto corte penal, costaba que las empresas y menos las personas se decidieran a participar en él, ya para buscarlo como una real solución para salir de la insolvencia y del agobio. Y es más decirlo, digamos, el propio procedimiento de quiebra era un agobio adicional para estos deudores, así que imagínense. Y por eso también pudimos ver que solo 5.350 casos se acogieron, mayoritariamente empresas, en estos 34 años. Ya decidimos los 6 años de ley, ya tenemos 28.000 procedimientos entre renegociaciones de persona deudora, pocas reorganizaciones, muchas liquidaciones de empresas y de personas. Entonces, para personas sobre todo fue un real alivio, pero las empresas, estos procedimientos de reorganización en especial, y un tanto la liquidación, fueron hechos con un molde, ya pensando en un molde como habitualmente cuando uno tiene una gran cantidad de personas, de empresas o de eventos o de situaciones, uno modela cuando no tiene la posibilidad de segmentar y hacer procedimientos específicos por tamaño, por razón, por lugar geográfico, etcétera, tiene que ser un molde pensando en el promedio, ¿ya? Y nosotros con nuestro equipo en la superintendencia creemos que este molde fue pensado para empresas medianas, básicamente, y un tanto para mayor tamaño y no así para empresas de menor tamaño. ¿Ya? Y ahí vemos algunas desviaciones que se generaron. Por ejemplo, y ahí todos dicen y se discute mucho, bueno, no, pero es que la reorganización han accedido pocas empresas de menor tamaño porque es cara, ¿ya? Y ahí hay que ver que es primero el huevo o la gallina, ¿ya? Nuestro diagnóstico como superintendencia es que suceden y concurren dos cosas. Primero, la educación financiera, que algo como superintendencia nos estamos haciendo cargo también a través de muchos convenios con instituciones públicas, privadas, y con mucha difusión, que la pyme, ya el emprendedor y la persona deudora tiene un nivel de educación básico muy bajo en temas financieros, pero financieros de insolvencia, de las herramientas que entrega la ley, de los ratios que les permite también identificar señales para poder detectar y poder entrar de manera temprana a una reorganización y no hacia una liquidación, es un nivel de educación bajo. Además no cuentan con la asesoría, obviamente, no pueden pagar la asesoría experta, y por lo tanto, como uno puede decir, siempre llegan a placé. Ya cuando identifican que están en insolvencia, ya han dejado de pagar las cotizaciones previsionales, parte del salario, ¿cierto? Tienen atraso en algunos meses a deuda en el salario de sus trabajadores. Entonces ya están en una clara cesación de pago y nivel de insolvencia y inviabilidad, ya que son dos atributos que uno tiene que analizar si entrar a reorganización, tiene que estar en insolvencia, pero viable, y en liquidación no se cumplen ambas. ¿Ya? Entonces, como básicamente se aumentaron, o sea, básicamente entraron empresas grandes de mayor tamaño a la reorganización, obviamente todos los honorarios de los veedores y así también el certificado que entra el auditor externo se ajustaron al alza, ¿ya? Prohibiendo también a las pymes que quisieran acceder, haciéndole aún más difícil el acceso. También vimos que en liquidación, por ejemplo, la duración se ha ido eternizando. El espíritu de la ley fue que la liquidación para personas fuera de 8 meses y para empresas fuera un año. Lo que vemos hoy día es que para empresas supera el año y medio, para personas va el promedio de 2 años, ¿ya? Y también hemos visto otro pilar en el cual nosotros, dentro de este diagnóstico, hemos querido ponerle atajo, es al mal uso o al abuso creciente de los procedimientos. Ya donde vemos más que una mala fe del deudor, vemos un desconocimiento de este deudor y una creciente
aparición de grupos de abogados que los representan y que muchas veces les presentan un esquema, digamos, para presentarse sin bienes a los procedimientos. Ya, dado ese diagnóstico y con la participación nuestra, y aquí entro en tierra derecha, yo llevo ya este año, o sea, este mes, cumplo 4 años como superintendente. Desde el mes 1 yo participé en un CITRAL, de hecho mi primera actividad fue participar en Viena, en el grupo 5, y en la sesión posterior ya se empezó a ver esta primera idea, empezó a asomarse sobre un primer texto de un régimen simplificado de la insolvencia. Ya, y ahí yo puse mucha atención, porque si bien también me interesaba de manera el trabajo que ya se estaba haciendo en un CITRAL respecto a la insolvencia de grupos de empresas, por ejemplo, que en Chile esa realidad todavía es un poco más emergente. En general, la insolvencia de los grandes grupos se resuelve afuera, y de las grandes empresas también se lo organizan afuera, por ejemplo. Hemos participado activamente en un CITRAL, y sobre todo en las instancias en las cuales hemos podido dar cuenta de nuestra realidad, de las pymes, de nuestras pymes, ¿ya? Y también me acerqué mucho al grupo de Fuerza Tarea del Banco Mundial, la cual se ha trabajado también en los principios por un régimen efectivo de la insolvencia para micro y pequeñas empresas. Entonces, con todos esos ingredientes en esta sopa, ya un molde y una ley que, si bien sirvió, la 20.720, hoy día, después de 6 años, dejan claro que para MIPE no los ha logrado del todo apoyar en salir de la insolvencia. Este trabajo internacional, y por último, la crisis social en la pandemia, que ha acentuado también la insolvencia en empresas de menor tamaño y en las personas. Nosotros definimos un proyecto de ley. Ya veníamos trabajando en algo, en mejorar la ley desde hace más de un año y medio, pero en términos generales, y esta vez creamos 2 cuerpos específicos dentro del capítulo 5 de nuestra ley. El capítulo 1 de renegociación lo rediseñamos también, valga decir, pero creamos un capítulo 2 de liquidación de personas y también de micro y pequeñas empresas, y un capítulo 3 de reorganización de empresas de menor tamaño, ¿ya? En el cual tiene 3 pilares, que es asegurar y facilitar el acceso, reducir los costos, y también simplificarlo, modernizarlo para reducir los tiempos de procesamiento. Y ahí ya, para entrar al área más chica todavía, para entrar al arco, comentar algunos cambios que hicimos tomando en consideración lo que define y lo que trabajamos durante ya más de 2 años, casi 3 años, en este régimen de insolvencia simplificada para pymes. Algunos preceptos que hemos tomado tal cual, ¿ya? Por ejemplo, asegurar que en estos procedimientos, que mayoritariamente, y es una realidad a lo largo de todo el planeta, que son un porcentaje muy importante sin bienes, con bienes escasos, ¿ya? Tanto de MIPES y de personas se presentan con bienes escasos para solventar incluso los honorarios y los gastos administrativos del procedimiento. Entonces también una de las recomendaciones es que exista una subvención de parte del deudor, una subvención mínima, muy moderada, para poder entrar a estos procedimientos, en especial en casos donde incluso no se paguen los honorarios de los sujetos fiscalizados, ya que podría ahí generarse una desidia y una falta de interés también de estos sujetos fiscalizados, de dejar de lado la gestión de estos procedimientos y tomarla que tengan mayor cantidad de activos para la venta y también tener una mayor retribución. Ya, también habla la ley modelo para empresas pymes, que sea más clara en la definición de los requisitos, ¿ya? Y así nosotros lo hemos hecho también, que podría parecer un contrasentido, porque pedimos más información, ¿ya? Y en esto hay que ser claro, no son más requisitos, sino que es más información, más clara y mayores antecedentes que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque después lo que se produce, sobre todo más bienes y más antecedentes respecto de los activos y los bienes que tienen las personas y las empresas que entran en estos procedimientos, porque después lo que sucede es que esta información igual se levanta, la levantan los liquidadores, pero los liquidadores se transforman en un investigador.
ya con muy poca información, con muy poco acceso a las instituciones públicas, impuesto interno, registro civil, otras no públicas como el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Y ya con una participación de un acreedor que tiene una falta de interés importante, porque ya se emitió la resolución de liquidación y por lo tanto ya no tiene que pagar nada, solamente en el procedimiento se pagará con los pocos bienes que ha aportado, ¿ya? Por lo tanto, y nosotros también lo que sí dejamos en claro que no es necesario que tenga bienes, si los hay, lo dice, y tampoco que tengan juicios ejecutivos, ¿ya? Los plazos para verificar los créditos se reducen de 30 a 15 días, y se eliminan también una cantidad de hitos, de juntas de acreedores que hoy día no hay quórum porque también hay desidia, hay falta de interés de los acreedores, porque hay que entender que en este balance costo-beneficio los acreedores reciben una tasa de recupero bastante baja, ¿ya? Entonces se eliminan la junta constitutiva, las ordinarias, las extraordinarias, a no ser que se genere un quórum relevante, ¿ya? Y que lo pida así, lo solicite en tribunal. La incautación también se elimina, se reemplaza por un procedimiento simplificado en la cual el deudor pone a disposición del liquidador los bienes 5 días antes de la venta. También se genera una venta de bienes a través de medios electrónicos. Ustedes han visto que en pandemia nosotros también a través de oficios ordinarios hemos permitido a los martilleros la venta por otros medios que no sean presenciales. También estamos aumentando los niveles, asegurando la cooperación de los deudores a través de precisar en el 169, hoy día no tenía una sanción por no colaborar, una sanción de apercibimiento, y hemos creado un 169 bis, que es un incidente de mala fe, que básicamente en función de dos cláusulas muy objetivas, muy claras, ya que es la destrucción de antecedentes, de información contable y tributaria, o el ocultamiento de bienes y de activos durante el procedimiento o de manera previa, lo pueda solicitar el liquidador o los acreedores. Creemos que esto no se acciona mucho en general porque como hay poca participación activa de los acreedores, pero sí le pone atajo a este mal uso que se ha diagnosticado y que se ha reclamado también por algunos actores de los grupos de interés. También hemos puesto ciertos límites al discharge, a la exoneración de los créditos al final, dos créditos tutelados de importancia que lo podemos ver en el derecho comparado, como los créditos alimentarios y también las sanciones y las multas por delitos menores y otro tipo de delitos también. Y finalmente en liquidación, y ahí cierro la parte de liquidación, hemos definido un procedimiento para la cuenta final ultra simplificado, ¿ya? Y en la reorganización, por enumerar algunas consideraciones, la prórroga de la protección financiera concursal ya no va a tener que andar el deudor a la siga de los acreedores buscando un quórum, ¿ya? Sino que hay una manera tácita, a no ser que exista oposición, que los propios acreedores se junten y se manifiesten, va a tener, y también lo dice UNCITRAL, la ayuda de la autoridad a través de la superintendencia con formularios, especie de moldes de propuestas de acuerdo de reorganización, basado en nuestra experiencia, por ejemplo, de acuerdo a los distintos tipos de actividad, si una empresa de servicios, si una empresa comercial, si una empresa con estructura pequeña, etc. También el veedor va a ayudar y va a asistir en la generación de un acuerdo que sea exitoso y que no se caiga. Hoy día nuestras estadísticas dicen que del poco porcentaje que entran de pymes a reorganizarse, un porcentaje muy importante termina en liquidación, ¿ya? Porque no tiene el apoyo ni la asistencia de este veedor y de nadie, la verdad, en la generación de una propuesta de acuerdo ganadora. La posibilidad también de ingresar un nuevo plan frente al rechazo va a exigir un quórum menor, ¿ya? En lugar de un 66%, un quórum de un 50%, y en caso de impugnación, ¿ya? De acuerdo obviamente al 1, 2, 3 y 6, que no son cláusulas de impugnación muy graves, no van a requerir el apoyo del pasivo para poder ingresar una nueva propuesta, ¿ya? Y para cerrar, lo que no hemos considerado, y ahí voy a dar mis argumentos, dentro de lo que propone UNCITRAL en este modelo de régimen simplificado para MIPES, que los procedimientos sean administrativos,
¿ya? Ahí también se ha discutido en el Congreso. Nosotros ya el día de ayer terminamos 6 sesiones de, no discusión, pero en las cuales yo he explicado artículo por artículo del proyecto de ley, y en paralelo también una comisión técnica con los asesores de los diputados. Se ha comentado, bueno, que por qué los procedimientos no son administrativos. ¿Ya? En muchos países estos procedimientos se han desjudicializado, ¿ya? Sobre todo en países donde no hay tribunales especializados, donde hay una alta carga de trabajo, y por lo mismo también se ha generado una inamovilidad, o no inamovilidad, pero han sido más lentas la tramitación, en parte por eso también, en parte por la desidia de los participantes. Y decir que esto tiene un costo muy alto, ya, para la superintendencia y la administración pública poder absorber la cantidad de liquidaciones que hoy día se ventilan tanto de empresas como de personas, y tendríamos que tener un presupuesto que debiera superar unas 7 veces lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Y que es privativo, sobre todo pensando que lo que se está haciendo es inyectar a la economía, y así se sigue haciendo, a través de subsidios, paquetes económicos, ¿cierto? Bonos COVID, subsidios de Corfo, de Cercotec, que esta iliquidez no se transforme en insolvencia, y que no tengamos una avalancha de empresas y de personas golpeando la puerta de la superintendencia y de los tribunales para liquidarse, básicamente, ¿ya? Entonces, hoy día los estímulos están puestos antes, que es lo correcto, ¿ya? En destinar el presupuesto no a fortalecer a la superintendencia y a dotarlo de una gran cantidad de funcionarios para absorber procedimientos que hoy día se llevan en tribunales. Y lo segundo, y por eso estamos apostando a otra vía, a reducirlo al máximo, ya, para que la tramitación en tribunales se reduzca también, calculábamos, de 2 años en la liquidación a 7, 8 meses. Y lo otro es tener un procedimiento integrado ya de persona natural y de pyme, que en algunos países, la verdad no mucho tampoco, lo vemos, en el cual en un mismo procedimiento se integran la liquidación o la reorganización o renegociación de los activos y los pasivos de ambas personas, ¿ya? Hoy día no tenemos tribunales especializados, no tenemos la posibilidad, lo analizamos también, pero se hace bastante complejo poder separar cuáles son los activos de la persona y colocarlos y gestionarlos dentro del procedimiento de la empresa. En Chile es habitual que el emprendedor incluso coloca sus vehículos para repartir, incluso digamos, desarrolla su actividad económica en la propia casa, hace una ampliación, etc. Entonces, esa es la realidad de la pyme en Chile, y afectaría el patrimonio particular de la persona también, y con el riesgo de que se terminara liquidando donde vive la persona. Entonces, tiene un nivel de complejidad que hoy día creemos que no está resuelto, ¿ya? Podría a lo mejor verse en un futuro más cercano ambos temas, pero dado el escenario de hoy día, y no solamente de hoy día, sino que se proyecta por los próximos 2 años de crisis económica, de contracción, lo que nosotros proyectamos y propusimos y diseñamos, creemos que de todas maneras resuelve gran parte de los problemas que tienen hoy día las pymes y las personas dentro de la ley actual, ¿ya? Así que eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias por el espacio, y obviamente voy a quedar abierto, Juan Luis, a las preguntas, los comentarios que se quieran realizar. Perfecto, un millón de gracias, señor superintendente, por la explicación, darnos un contexto. Por supuesto, la reforma presentada ante el Congreso y actualmente en discusión ha puesto de manifiesto las necesidades que tiene nuestra legislación, la carencia que tiene nuestra legislación concursal, particularmente respecto a las pymes. Sobre el particular, ¿qué quería agregar yo? Primero, es cierto, en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos a nivel mundial, no solamente latinoamericano, encontramos legislaciones concursales que no están adaptadas a la realidad
de las pymes, y de ahí los esfuerzos que ha tenido, por una parte la CENUDMI, por otra parte el Banco Mundial, de ir generando cierta discusión o cierta reflexión en torno a la posibilidad de contar con procedimientos concursales específicos o respecto a esta realidad. ¿Y por qué? Porque los procedimientos concursales en términos generales efectivamente habían estado diseñados para las grandes empresas, pensando que son ellas las que, si se encuentran en situación de insolvencia, podrían tener un mayor impacto económico, un impacto más transversal. Sin perjuicio de lo anterior, claro, las estadísticas nos muestran una realidad un poco diferente. Por ejemplo, en Chile, la encuesta longitudinal de empresas del año 2019 del Ministerio de Economía nos señalaba que del universo total solamente un 3% corresponde a grandes empresas, un 53,5% califica como pyme y un 44,4% como microempresas. Pero adicionalmente a que existe una enorme cantidad de pequeñas empresas en nuestro país, bueno, en el mundo también, la relevancia también se da en otros planos, principalmente en lo que se refiere a la fuerza laboral. Se indica que aproximadamente un 46%, hasta un 50% de los trabajadores dependientes en nuestro país trabaja para pymes. Y adicionalmente tiene un efecto también, aunque bastante más acotado, en lo que se refiere al índice de venta. Y llega a un 16% del índice de venta a nivel nacional. Ahora, ¿cuáles son los grandes desafíos que presentan las pymes, principalmente en el contexto de su evolución y en situaciones de iliquidez? Lo que hay que considerar, y esto ya señala tanto el Banco Mundial como UNCITRAL, que las pymes son las grandes usuarias de los procedimientos concursales, en la medida que evidentemente puedan acceder a él, que no tengan un problema de barrera de entrada, principalmente en lo que se refiere a los costos que señalaba el señor superintendente. Y esto significa que hay que repensar de alguna manera el modelo para generar una adecuación. ¿Dónde vemos principalmente esos aspectos que hay que reflexionar? Primero que evidentemente las pymes tienen una menor sofisticación en cuanto al capital y en cuanto a los recursos que pueden acceder para el financiamiento de sus actividades. Lo que se señala en la misma encuesta longitudinal de empresa es que el acceso al financiamiento por parte de las pymes es muy difícil. Y si bien existen ciertos instrumentos de fomento, principalmente el FOGAPE, las estadísticas nos siguen indicando que la mayor fuente de financiamiento son los créditos que toman particularmente los empresarios como créditos personales, créditos de consumo, y que redirigen de alguna manera al ejercicio de su actividad. En el contexto de una situación de insolvencia, esto produce problemas radicales, principalmente porque para que una empresa pueda efectivamente reorganizarse, debe contar en la medida que sea viable, debe contar con ingresos que le permitan seguir funcionando. Esto se ha puesto muy en boga, principalmente cuando vemos el caso de la TAM y la idea del deep financing, el financiamiento postconcursal. Pero en el caso particular de la pyme, esto es muy complejo. En primer lugar, porque tiene dificultades de lograr acceso a nuevos fondos, por ejemplo, por vía de capitalización, es decir, aumentos de capital, principalmente porque si está en una situación crítica la pyme, normalmente va a estar en una situación igualmente crítica el empresario que se encuentra detrás. También tenemos un problema respecto a lo que se refiere a la tutela del fresh money, es decir, esta idea de inyección de fondos por parte de entidades financieras como un estímulo de la reorganización, principalmente porque si bien en nuestro ordenamiento jurídico también es admisible en el artículo 74 de la ley 20.720, los plazos o los tiempos para acceder a ese financiamiento al que se le otorga un superprivilegio son muy acotados. Además que las pymes tienen un problema estructural de falta de transparencia, muchas veces falta de contabilidad, esta confusión de activos a la cual hacía alusión el señor superintendente en relación a cuáles son los activos que forman propiamente parte de la empresa y cuáles son activos personales, entre otros.
Un segundo punto que genera ciertos desafíos es lo que se refiere a la informalidad en su constitución. Es decir, si bien existen en nuestro ordenamiento bastantes elementos que tratan de hacer de que las pequeñas empresas se constituyan, ya sea en empresas individuales, responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otro tipo de modelos societarios, la verdad es que en un gran número, en un gran porcentaje, siguen siendo entidades completamente informales, y eso significa que existe una confusión evidente entre lo que se refiere a los activos y pasivos de la persona para su vida diaria y aquellos que se refieren a la actividad empresarial que desarrolla. Sin perjuicio de lo anterior, se ha visto que aun cuando en los casos en que se ha producido esa formalización y aun cuando en los casos en que se ha optado por figuras societarias o empresas individuales que otorgan responsabilidad limitada, se produce un quiebre de la responsabilidad limitada, lo que se llama la responsabilidad ilimitada impropia, puesto que en la mayor número de los casos los financistas externos solicitan el otorgamiento de garantías personales o reales al empresario, produciendo nuevamente un quiebre en cuanto a la idea de la separación de patrimonios. Entonces, no solamente tenemos un problema desde el punto de vista del activo, de la identificación del activo, sino muchas veces también la problemática de la confusión de los pasivos. Y por último, el mayor nivel de riesgo de financiero por parte del emprendedor, que se manifiesta principalmente en este alto índice de mortalidad que tienen las pymes, principalmente por las dificultades que tiene respecto al acceso al crédito, y en lo cual ha trabajado también particularmente el Banco Mundial. ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista de la estructura de los regímenes concursales? Claro, se ha ido avanzando hasta crear un sistema de protección al comerciante y un sistema de protección al no comerciante, también denominado consumidor. Y normalmente se ha hecho una distinción o se ha ido avanzando los distintos ordenamientos jurídicos para producir una distinción entre los procedimientos, cosa que nosotros tenemos incorporado a la ley 20.720 desde la idea de la distinción entre empresa deudora y persona deudora, a pesar de todas las dificultades que esa distinción presenta hoy en día y que también ha sido objeto de propuesta de reforma, principalmente respecto a las personas que son contribuyentes del artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta, es decir, las personas que boletean, que hoy en día son caracterizadas como empresa y si se aprueba la reforma pasarían a ser caracterizadas como personas deudoras. ¿Qué problemática presenta esto? Bueno, cuando estamos frente a un comerciante o a esta estructura más bien empresarial, los concursos tienden a mirar a la maximización del valor de la empresa y a la preservación de la empresa viable. En cambio, cuando estamos hablando de los procedimientos aplicables a consumidores o a no comerciantes, el procedimiento tiende a enfocarse en la idea del discharge, el descargue de la deuda y el nuevo comienzo, también denominado fresh start. Pero cuando estamos frente a estas estructuras empresariales más bien menores, tenemos un poquito una confusión, es decir, ¿qué es lo que nos interesa? Y la verdad que estamos bastante en una tierra intermedia, porque desde un punto de vista nos interesa la posibilidad de este reemprendimiento y por otra parte también nos interesa el reconocimiento de la viabilidad de estas pequeñas empresas en la medida que exista para efectos de permitir su proyección hacia el futuro. Y eso es lo que hace o lo que instaura la necesidad de establecer procedimientos concursales específicos que traten la realidad de las pymes. ¿Y cuáles son las problemáticas que se enfrentan? Principalmente en términos globales, en Chile también, estos procedimientos complejos, rígidos, bastante costosos, lentos, la confusión de los bienes personales y empresariales de la persona y algo que también destacaba bastante el superintendente, la pasividad de los acreedores que no tienen mayor interés en participar en el concurso, ya sea liquidatorio porque ven que van a pagarse muy poco o más terrible aún en los procedimientos de reorganización, porque el costo de apoyar a la empresa para que pueda reemprender muchas veces no es previsible y no es asumido por parte de los propios acreedores que ni siquiera acuden a la Junta. El Banco Mundial, el año 2017, estableció ciertos pilares a tomar en consideración
para el fortalecimiento de un sistema concursal para las pymes, que van en relación con la idea de esta inclusión financiera, es decir, generar nuevos mecanismos de financiamiento para la empresa, reducciones de costos, generación de incentivos para el acceso al procedimiento, enfrentar la pasividad de los acreedores y los problemas de asimetría informativa, revisar las fórmulas de financiamiento postconcursal, revisar la sobreposición entre la insolvencia empresarial y la personal, entre otros. Desde el punto de vista de la UNCITRAL, cabe considerar que el último documento que se emitió es del 28 de septiembre del 2020, que es el borrador del régimen simplificado de la insolvencia de las pymes, que se va a seguir discutiendo en la próxima sesión en Viena, a inicios del mes de diciembre, y en el cual uno observa que existen también ciertos principios a considerar, como la creación de estos procedimientos simplificados, rápidos, flexibles, de bajo costo, hacer que los procedimientos sean accesibles para las pymes, promover el Fresh Start, es decir, la liquidación de las empresas que no son viables y reorganización de las empresas viables, asegurar la tutela del derecho de todos los interesados, implementar sanciones efectivas para impedir el abuso en el uso de los procedimientos, promover medidas para facilitar o para promover la participación de los acreedores y asumir los estigmas de la quiebra. ¿Qué tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, tenemos una dualidad de regímenes. Por una parte tenemos la ley 20.720, que se ha manifestado como una solución evidentemente poco eficiente para enfrentar la realidad de las pymes, principalmente por materia de costo, y donde llama la atención un punto: la única referencia que hoy en día tenemos, la ley 20.720 a las pymes, se encuentra en el ámbito de la liquidación y particularmente la reorganización, a la realización simplificada. Esto es, que se van a vender los bienes principalmente al martillo y totalmente disgregados. Esto es una señal del propio legislador, que parece dar a entender que detrás de las pymes entiende que no existe una verdadera unidad económica que puede tener un valor mayor al conjunto, es decir, a la separación de los bienes. Y eso nos da una idea de que el modelo debería estar repensado, ser repensado a efectos de permitir reconocer la viabilidad de la empresa o el valor de esa unidad económica. Y por otra parte tenemos la ley 20.416, lo que se refiere a la asesoría económica de insolvencia, como un modelo que está principalmente enfocado en asistir a la pyme en la identificación de cuáles son sus problemas, porque normalmente por esas dificultades de educación financiera no logra identificarlo fácilmente, ni tampoco logra proponer alguna forma de reestructuración o de abandono de bienes a sus acreedores y que sea eficiente. Ahora, si nosotros vemos la propuesta de reforma que se ha establecido respecto a la 20.720, sí vemos dos focos. Uno, lo que se refiere a la simplificación de los procedimientos y principalmente una reducción de costos y de trámites. Vemos también formas de enfrentar los problemas de pasividad de los acreedores, principalmente por este diseño de opt-out, es decir, que en principio se realiza o se permite, por ejemplo, la prórroga de la protección financiera concursal, a menos que los acreedores manifiesten su voluntad en contrario. Lo que no vemos, y eso lo comentaba el señor superintendente también, una respuesta a esta confusión que se produce entre los activos y pasivos de la empresa y personas deudoras, y en este punto existe, claro, la sugerencia por parte de UNCITRAL que se establezcan mecanismos coordinados, ¿sí? No necesariamente una consolidación de los procedimientos, pero sí a lo menos una coordinación de los procedimientos, cosa que no es resuelta en el proyecto de ley, y tampoco se resuelve directamente aquello que se refiere a la dotación de recursos postconcursales, es decir, esta idea del financiamiento postconcursal. Existen algunos problemas adicionales respecto a este punto, principalmente la problemática de la implementación de Basilea III, que de alguna manera se ha dicho que va a restringir aún más la posibilidad de acceso a financiamiento por parte de las pymes, incluso y agravado en situaciones de insolvencia. La ley presenta todavía algunos problemas respecto a la falta de claridad del presupuesto objetivo en los procedimientos en general y en el procedimiento simplificado en particular, es decir, la referencia a la insolvencia y a la comprobación de la misma. Obsérvese que en UNCITRAL la recomendación está en que los procedimientos voluntarios no tengan una acreditación de un presupuesto objetivo, es decir, que no se tenga que acreditar la insolvencia por parte del propio deudor.
Y por último, tampoco hay un especial énfasis en lo que se refiere a la extrajudicialidad, que ha sido uno de los mecanismos para resolver la falta de especialización de los tribunales y que, por ejemplo, ha sido abordado en Colombia en el decreto 772 de este año, aunque específicamente para abordar las situaciones del COVID-19. Solamente para terminar, evidentemente yo creo que los avances que se están planteando a partir de la reforma son impresionantes, principalmente porque vemos a nivel latinoamericano que existen muy pocos sistemas que han ido abordando la realidad de las pymes. Tenemos algunas normas muy menores en Brasil y Argentina y un sistema, como decíamos, transitorio en Colombia. Pero la preocupación por establecer un modelo particular de las pymes en Chile, si se aprueba la reforma, a mi juicio iríamos perfectamente en la delantera y podríamos establecer modelos de acción para ser considerados no solamente en Latinoamérica, sino ojalá en el resto del mundo, en la medida que se implementan varias de las ideas sugeridas por estos organismos internacionales como la NUCMI o como el Banco Mundial. Bueno, esos eran mis comentarios, y para terminar el panel pasaremos a la exposición de la profesora Lorena Carvajal Arenas, profesora de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PhD de la Universidad de Bournemouth en Inglaterra, máster en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Roma La Sapienza, máster en Sistema Jurídico Romano, Unificación del Derecho y Derecho de la Integración de la Universidad de Roma Tor Vergata. Así que le damos la palabra a la profesora Carvajal y por supuesto le agradecemos su presencia en este seminario. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, deseo agradecer a la organización de este foro por la invitación a participar especialmente en este panel tan destacado sobre las pymes, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y a la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El tema que abordaré en esta ocasión se trata de las pymes en cadenas de suministro internacionales. La exposición tiene por objeto analizar las posibilidades que tienen las pymes que operan en cadenas de suministro internacionales de implementar estándares de sostenibilidad que son impuestos por grandes empresas, que son las líderes de la cadena, a través de cláusulas contractuales. Ante todo, dos premisas. En primer lugar, ¿qué se entiende por cadena de suministro internacional? Se trata de dos o más entidades que pertenecen a dos o más jurisdicciones y que están enlazadas por un flujo de mercaderías, de fondos, de información desde el lugar de origen hasta el consumidor final. Por lo tanto, las cadenas de suministro globales se caracterizan por relaciones estables y de largo plazo y un alto nivel de interdependencia y coordinación entre los actores ubicados en las distintas jurisdicciones. Y la segunda premisa es la escasez de derecho nacional para regular esta materia. Naturalmente, la competencia en derecho nacional está limitada por las fronteras del territorio y también existe una escasez de derecho internacional vinculante en esta área. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad, en este caso la regulación contractual y el soft law, han llegado a ser fuertes en la regulación de las cadenas de suministro, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. Sin embargo, a través de la inclusión de cláusulas de sostenibilidad en los contratos que celebran las grandes empresas con las proveedoras, las empresas proveedoras que son generalmente pequeñas y medianas empresas, estas cláusulas se denominan Sustainable Contractual Clauses, se produce una paradoja, porque por una parte intentan implementar prácticas sostenibles y de esa forma impactar positivamente a los stakeholders y al medio ambiente, pero por otra parte las grandes empresas, que son grandes marcas, compradores globales y grandes cadenas de retail, imponen a los proveedores, generalmente pymes, formas de producción y de distribución que estas empresas no están en condiciones de implementar. ¿Ya? Son fórmulas de acuerdo a los criterios ESG, que se llaman Environmental, Social and Governance, que hacen vulnerable a la propia pyme, porque la implementación de estas prácticas requiere una estrategia, en primer lugar, y también inversiones sustanciales,
que, como digo, las pymes no están en condiciones de afrontar. Por regla general, lo que hacen estas empresas es evitar estas medidas sostenibles. Muchas veces presentan situaciones que no son reales solamente para el momento en que hay un control, una debida diligencia por parte de la gran empresa o de las organizaciones no gubernamentales, pero las evitan verdaderamente para sobrevivir en el corto plazo, y esto a expensas de una mejora que podría traer una sobrevivencia a largo plazo, pero todo esto tiene que ver con razones económicas fundamentalmente. Además, estos proveedores, pequeñas empresas, como son dependientes de la gran empresa, una consecuencia es que son simplemente tomadoras de reglas, rule takers, le dice la doctrina. Y estas reglas no prevén obligaciones para la parte compradora, que es el líder de la cadena. Y también no existen, o muy escasamente se prevén, soluciones o remedios negociados para el caso de incumplimiento de las pymes de estos estándares o cláusulas de sostenibilidad. Lo más fácil que se hace y que se podría hacer es sacar a la pyme incumplidora de la cadena de suministro, pero no hay remedio más insostenible que ese. De manera que la participación de las pequeñas empresas en cadenas de suministro globales, que es la forma como se desarrolla el comercio en la actualidad, verdaderamente no asegura la sostenibilidad. La pregunta es, en consecuencia, ¿qué vías jurídicas existen para que las pymes se conviertan en un agente de sostenibilidad, en un agente verdadero de sostenibilidad, en una fuerza motriz de la sostenibilidad en cadenas de suministro? Las soluciones que se vislumbran son dos. La primera es configurar un deber en las empresas líderes de apoyar a las pymes en el establecimiento de condiciones de sostenibilidad. Esta aproximación, desde luego, requiere esfuerzos por parte de las firmas líderes, pues deben invertir en sostenibilidad sin transferir los costos extras a los consumidores. Se requiere un periodo de implementación, una estrategia para apoyar a las pequeñas empresas y además fijar esta obligación de apoyar a la pyme en el contrato que se celebra en el contexto de la cadena de suministro como una cláusula, digo, que vincula a la gran empresa, podría acarrear responsabilidad para ella en el caso de un incumplimiento. Entonces, acometer esta decisión es difícil. Además, por otra parte, es una decisión que hay que tomar estratégicamente, porque apoyar a la pequeña empresa significa que también se está apoyando por rebote a los competidores, porque esta pequeña empresa también puede prestar servicios o otorgar bienes a los competidores. Por ejemplo, en una iniciativa de mutuo propio que emprendió la canadiense TEC, apoyada por Corfo a través del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales, en la minera Carmen de Andacollo, que se ubica en la región de Coquimbo, desde el 2012 esta minera ha trabajado con los proveedores locales, habilitándolos para actuar de manera sostenible, mejorar las condiciones en que prestan sus servicios y en que fabrican sus bienes, tanto para la empresa minera como para otras empresas. Claro que hay que decir que las mineras tienen el gran incentivo de obtener la licencia social para operar por parte de la comunidad, que en empresas que se dedican a otros giros no existe. Entonces, como digo, es una decisión difícil de adoptar por parte de la gran empresa. Por lo tanto, es necesario que la incorporación de este deber de apoyar a las pymes encuentre una vía para ser integrado en el contrato, sin que necesariamente se deba contar con la anuencia de la propia gran empresa, ¿ya? Y de esta manera pueda ser invocada por la pequeña empresa ante el juez, aún en ausencia de términos expresos. La fórmula que se ha pensado para que esto sea posible es apoyar este deber de cooperación por parte de la gran empresa en un principio general del derecho. Y ese principio existe y es la buena fe, que en el ámbito del comercio internacional se ha interpretado como cooperación entre las partes contratantes, cooperación entre ellas para lograr el objetivo que se ha diseñado en el contrato. Así es que esa sería la primera vía. Una segunda fórmula
que pueden las pymes, en que las pymes podrían integrar la sostenibilidad, sería generar estímulos para el gobierno corporativo de las empresas grandes, de las empresas compradoras, para que las apoyaran. Tales estímulos pueden venir por la vía vinculante, vale decir que el ordenamiento jurídico prevea esa situación. Así se ha hecho en Francia, que el año 2017 estableció una ley en ese sentido, se llama Corporate Duty of Vigilance Law, el cual requiere al gobierno corporativo la implementación de medidas razonables de debida diligencia en toda la cadena de suministro para identificar los riesgos y prevenir daños serios a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la salud y la seguridad humana, el medio ambiente y los riesgos y ataques que derivan de actividades de la empresa líder en aquellos países donde se ubican compañías que controla, pero también aquellas actividades de los subcontratistas y proveedores con quienes mantiene relaciones comerciales permanentes. Reglas impositivas como esta, cuyo destinatario es el gobierno corporativo de la compañía, pueden incitar a los ejecutivos a conocer mejor la cadena de suministro, que es difícil, es muy difícil porque la cadena está integrada por distintos niveles de proveedores. Por ejemplo, la empresa Philips explicaba que para componentes eléctricos la cadena de suministro podía tener fácilmente 50 niveles de profundidad, muchos de los cuales proveen poca o nula información. Y como yo decía al inicio, muchas veces revisten la situación de manera formal, haciendo a los observadores creer que todo está normal, pero hay subcontratación cuando nadie lo está observando, hay bueno, bajos sueldos, empleo de población infantil, daño al medio ambiente, etc. Entonces, conocer los distintos estratos de la cadena de suministro es difícil, pero si se impone por ley, se harán los esfuerzos por parte del gobierno corporativo para hacerlo, y de esa manera se podrían incluir cláusulas de sostenibilidad en los contratos que prevean el apoyo a las pymes en términos de financiamiento y en términos de educación para ayudarlas en la implementación de estos estándares de sostenibilidad. Sin embargo, en muchas jurisdicciones no existe legislación como esta. Esta es una legislación reciente, muy avanzada del derecho francés. Donde no existe una legislación como esta escrita, los estatutos sociales pueden acometer el punto previendo un deber de vigilancia a lo largo de la cadena de suministro a cargo del gobierno corporativo. Pero claro, la adopción de políticas sostenibles, aun cuando es deseable, es difícil de concretar, la decisión de incorporarla a los estatutos es difícil, porque las empresas, el mundo de los negocios se mueve entre dos extremos reales, la ética por una parte y la necesidad de obtener retornos en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, la solución o la fórmula que se prevé, que se ha pensado, es recurrir a una especie de presión sobre el gobierno corporativo que podría ser ejercida por los inversionistas institucionales. Particularmente se considera que un excelente incentivo en pro de la sostenibilidad empresarial es que la regulación legal de los fondos de pensión establezca la necesidad para estos inversionistas institucionales de generar políticas que consagren los criterios ESG, las cuales apunten no solamente a fomentar la inversión en empresas cuyo giro es catalogado como sostenible, lo contrario a empresas que no desarrollan un giro sostenible se les denomina sin stocks. Pero no solo eso, no solo que el giro no esté catalogado como no sostenible, sino que además las empresas destinatarias de inversión de los fondos de pensión deban llevar a cabo una actividad administrativa, corriente, cotidiana de manera sostenible, que debería necesariamente integrar a toda la cadena de suministro, apoyarla para que desarrolle la actividad de manera sostenible. Sin embargo, una regulación de este tipo, si la legislación chilena preveyera una cosa de este tipo, podría concretar el gran temor de quienes advierten acerca del surgimiento de una regla vinculante intrusiva, la cual haga responder al capitalismo. Por lo tanto, el establecimiento de una normativa de este tipo requiere la asunción de una postura de la sociedad chilena
representada por sus legisladores. Hasta que no exista consenso acerca del surgimiento de un cuerpo de normas vinculantes en la materia, es posible generar una especie de presión por los fondos de pensión para que la empresa desarrolle su actividad de manera sostenible, la empresa receptora de inversión. En el caso chileno, la Ley de Sociedades Anónimas de 1982 consagra el interés de los accionistas. Es muy difícil interpretar, ampliar el interés social para considerar otros grupos de interés, como los de los stakeholders, a menos que los propios socios fundadores, al momento del inicio de la sociedad o con posterioridad a los socios en una reforma de estatuto, prevean en los propios estatutos el interés de los stakeholders. Con todo, se considera que una interpretación integradora de las normas legales y de las directrices administrativas que rigen a los fondos de pensión podría generar que estos se sientan en la obligación de exigir a las empresas receptoras de inversión que desarrollen su giro en atención a los criterios ESG. ¿Por qué? Porque las administradoras de fondos de pensión tienen deberes fiduciarios relativos a la mantención de la rentabilidad y el control del riesgo. Por lo tanto, las administradoras diseñan sus estrategias de inversión con el objeto de maximizar la rentabilidad y atender al control del riesgo en cumplimiento de la legislación vigente, que es, bueno, voy a decir la legislación vigente en la materia, a grosso modo, es el Decreto Ley 3500 de 1980, el régimen de inversión de fondos de pensiones y el compendio de normas del sistema de pensiones. Libro quinto, título 14, instrucciones sobre administración de riesgo en las administradoras de fondos de pensiones. El capítulo 3.4 de esta última regulación contiene medios para prever el riesgo fiduciario, entre ellos el siguiente, textual, dice lineamientos a través de los cuales el fondo de pensión evalúe la calidad del gobierno corporativo en las sociedades anónimas en las cuales invierte. En este contexto, en el contexto de la legislación chilena, interpretada de acuerdo a las normas administrativas que lo rigen y también a los acuerdos que han adoptado las propias administradoras de fondos de pensión y la Superintendencia de Pensiones, se podría exigir a la empresa receptora de la inversión que desarrolle dicha actividad en línea con los criterios ESG. Por supuesto, tal acción requiere en primer lugar una decisión de los fondos de pensión y que ejerzan su influencia en las juntas de accionistas. En suma, a pesar de que la vía legal impositiva es siempre la más eficiente para imponer a las grandes empresas que aporten, como digo, fondos, recursos de dinero y educacionales a las pymes para ayudarlas en la implementación de la sostenibilidad en cadenas de suministro, a pesar de que la vía esta directa es la más eficiente, existen vías indirectas, como los principios generales del derecho, en particular la buena fe cooperación en el comercio internacional, y también existen estos estímulos que se pueden generar en el gobierno corporativo de las grandes empresas para ayudarlas a tomar la decisión de apoyar a las pequeñas empresas que integran su cadena de suministro en la implementación de la sostenibilidad y no simplemente imponerle dichos estándares. Solo hace falta tener la voluntad. Por lo tanto, se considera que es una decisión que se puede adoptar hoy mismo por las propias empresas y por la sociedad chilena y todos los agentes económicos que la integran a través de una regulación espontánea bottom-up, o sea, que sería lo contrario a una regulación venida desde lo alto, impuesta, top-down, como le dicen, sino que desde abajo, una decisión de los propios agentes económicos y comerciales que en la actualidad operan en el comercio internacional, en apoyo de las pymes. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Carvajal, por su exposición.
que plantea otros desafíos importantes para el tratamiento de las pymes en estas cadenas de suministro, que por supuesto también son mecanismos de solución y de apoyo para la sostenibilidad de este tipo de empresas. Ahora bien, hay dos preguntas del público dirigidas al superintendente. Una se refiere a lo siguiente, dice, respecto a la modificación de la ley 20.720 de cara a las pymes, hay que considerar que existe un estatuto especializado, que es el de la ley 20.416, esta asesoría económica de insolvencia. Sin embargo, no hay una propuesta de modificación en este proyecto de ley que se está revisando. Y ahí viene la pregunta, ¿hay alguna tentativa de modificación de esta última ley o no? Sí, mira, Juan Luis, justo ayer yo estuve con ASECH, con la Asociación de Emprendedores de Chile, en una reunión por LOE, por razón del proyecto, querían conocerlo más en detalle, y uno de los temas que salió fue ¿ya? Oye, ¿qué va a pasar con la ley 20.416? Ya que es más antigua, y ley que nosotros hemos propulsado también mucho. Cuando yo llegué, mira, se hacían del orden de 15, 30 asesorías económicas de insolvencia, la logramos subir más o menos 80 y tanto, cerca de 100, en un par de años, y este año hemos llegado a 350, gracias a que con propio presupuesto nuestro, ya que nosotros no somos, dentro de nuestra misión, no podemos generar programas subsidios, ya porque nuestra misión es fiscalizadora y no subsidiaria como Cercotec y Corfo, logramos generar casi 500 cupos para las asesorías económicas de insolvencia. Yo personalmente y con mi equipo lo encontramos, justamente por eso lo hemos promovido, porque es muy positiva ya para la pyme como una oportunidad de educación financiera. Lo que sí es diversa respecto a la ley 20.720 porque no es concursal. El asesor económico de insolvencia lo que hace es ayudar ya dentro de las funciones que cumple, es repactar, pero va de uno por uno. ¿Ya? Le ayuda al deudor a repactar con cada uno de los que tiene una impago, uno o varios impagos, ¿cierto? Pero también le ayuda en otras materias. Le propone, por ejemplo, digitalizarse, vender parte del negocio que hoy día no es rentable, le propone modernizarse, y todo esto en función de las capacidades y los conocimientos que tiene nuestro asesor económico de insolvencia. Digo nuestro entre comillas, digamos, porque cumplen una función pública, no son nuestros funcionarios, ¿ya? Pero están en un registro nuestro, nosotros lo fiscalizamos, tenemos un procedimiento absolutamente digital. Quien hizo la pregunta es parte de ese cuerpo, de esas personas que ejercen también como asesor económico de insolvencia. Y la verdad es distinto. De hecho, la etapa final, dentro de estos 90 días de protección financiera concursal, que entrega estos certificados de la asesoría económica financiera, es un informe que entrega el asesor económico al deudor, y también lo revisa la superintendencia, en la cual le sugiere, y no es vinculante, le sugiere al deudor reorganizarse o liquidarse. ¿Ya? Entonces, dependiendo obviamente de esta dupla insolvencia-viabilidad, que yo les comentaba, que siempre hay que analizar la insolvencia, que es un tema a corto plazo, y la viabilidad es un tema más de mediano a largo plazo. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que no compiten, ¿ya? Sino que lo que estamos nosotros tratando de usar este instrumento y darle ese acento, ese carácter, es que sea previo, que sea más preventivo, ¿ya? Que en estos 90 días, como yo te decía, pueda entender más profundamente su negocio desde el punto de vista financiero, contable, también entender ciertos ratios de solvencia, liquidez, test ácido, etc. Cómo aliviar la carga, pero como yo te decía, no es concursal. ¿Ya? No se juntan los acreedores, no hay una posibilidad de reorganizarse de cara a todos los acreedores, menos de liquidarse. Por lo tanto, nosotros entendemos que es previo. Y respondiendo a la verdadera pregunta, que hay alguna tentativa de modificación de esta última ley, la verdad yo lo desconozco. Yo sé que las asociaciones gremiales han requerido ya de hace un tiempo que se modifique esta ley, dentro de los cuales hay un capítulo que es de reorganización o cierre de empresas de menor tamaño,
y que básicamente genera esta figura del asesor económico de insolvencia, pero como contiene muchos otros artículos que nos dicen en relación con la insolvencia, yo ahí la verdad lo desconozco. Nosotros sí tenemos preparada una suerte de mejora de los artículos que hemos visto con los propios antiguos asesores económicos de insolvencia, porque le hicimos hace un rato ya, hace unos 2 años, y también con información que levantamos de una encuesta, ya que el sistema de este artículo 11 de la 20.416 obliga a que se lleve. Ya nosotros esa encuesta al deudor la llevamos de manera física, hoy día, muy hace poco, de manera remota. Entonces, yo ahí decir que desconozco, pero sé que hay interés también de las asociaciones gremiales de micro y pequeñas empresas de que esta modificación al llamado Estatuto PYME, Ley 20.416, se perfeccione. Perfecto. Yo creo que a lo anterior quizás hay que sumar que yo me acuerdo hace un tiempo tuvimos una reunión en el ámbito del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil, donde también discutimos sobre un instructivo consolidado de lo que se refiere a la asesoría económica de insolvencia, que también pasó por una consulta ciudadana con comentarios de distintos actores, y que también refleja que no es un procedimiento, a ver, yo creo que no es un procedimiento olvidado, y de hecho ha sido este año reforzado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por las ventajas que posee, sin perjuicio de que, claro, es evidente de que es un procedimiento que quizás también hay que repensar y rediseñar en algunos de sus puntos, principalmente, o a mi juicio, por lo menos para fines de coordinación, de quizá una mejor articulación con la ley 20.720, porque parece todavía que están en un mundo un poco distanciado. La segunda pregunta, señor superintendente, es la que se refiere a en qué está el proyecto de modificación de la ley 20.720. Usted anunciaba un poco lo que había pasado en las últimas 6 sesiones, pero ¿en qué momento se encuentra? Sí, así es, Juan Luis. Yo en un comienzo adelanté, hice una especie de spoiler, digamos, y bueno, esta ley entró a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, hace más o menos 1 mes y medio, diría yo, a lo largo de lo cual hemos tenido intensas sesiones, ya los días lunes y martes, casi todos los días lunes y martes, en los cuales se nos pidió, ya en una primera instancia yo hice una presentación completa del proyecto, en una segunda sesión presentaron los grupos de interés, que eran básicamente el presidente de la Asociación de Bancos, el presidente de la Asociación del Retail, el gerente general del grupo de defensa de deudores, que representan a los deudores, uno de los tantos grupos que representan deudores, y también Conadecus, Odecus, yo diría que básicamente esos grupos. En una tercera sesión yo di respuestas ya a las interrogantes, a las problemáticas que presentaron y a las deficiencias presentadas de esa manera de estos grupos de interés. Y a partir de la cuarta sesión en adelante tuvimos lo que me pidió el presidente de la comisión, el presidente Naranjo, era poder ilustrar a la comisión, artículo por artículo, cuál era el espíritu que había, ya a nivel muy detallado. Entonces tuvimos en eso 7 sesiones diría yo, y terminamos el día lunes, ayer. Con eso ya la próxima sesión, que debiera ser el martes de la semana que viene, debiera comenzarse a analizar el trabajo entre los diputados y los asesores y el ministerio, el trabajo que resultó que hicimos con la mesa técnica. Ya estuvimos 7 sesiones con los asesores de los diputados, nuevamente presentando, resolviendo dudas, levantando en actas algunas observaciones, y esas observaciones, ya más las que también surgieron respecto a errores de redacción, que nos dimos cuenta ahí con el secretario, con el diputado, yo, que también quedaron en actas, deberán empezar a resolverse de manera rápida, no son muchas la verdad. Después de eso debiera abrirse un periodo de indicaciones, que entiendo yo que son 1 o 2 semanas, donde los distintos grupos de interés a través de los diputados debieran colocar sus propuestas, ¿ya? Ahora yo ahí les puedo adelantar, yo también me he estado reuniendo a través de reuniones por lobby con todos los grupos de interés,
estas observaciones se han repetido, son 6, 7 observaciones de 150 indicaciones que nosotros ingresamos o modificaciones a la ley. Así que como ustedes ven, afortunadamente un paquete importante de medidas se han mantenido incólume, que son la mayoría relacionadas con las pymes, y otras tantas en el cuerpo general que quedaron para las empresas de mayor tamaño, ¿ya? Así que eso es, respondiendo a la pregunta, en eso estamos y eso es lo que se viene en las próximas semanas, Juan Luis. Perfecto. Yo solamente agregar que las discusiones que se han presentado en la comisión se encuentran disponibles en la página de la Cámara de Diputados. Solamente confesar de que yo las miro porque me encanta enterarme y agradecer porque creo que el esfuerzo que se hizo de ir revisando artículo por artículo fue un ejercicio bastante largo, pero ahí el señor superintendente fue explicando la motivación de cada una de ellas, porque de repente a mí me pasaba, así, de que de repente uno lee alguna de ellas y dice, no tengo claro hacia dónde va, porque son muchas y de repente cambian una palabra, cambian el sentido de una oración, y se agradece porque uno logra comprender mejor el contexto, las razones y ver cómo de alguna manera se articulan. Pero todo eso está disponible para quien quiera seguirlo. Así que muy agradecido. Bueno, agradezco también, por supuesto, a Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reprendimiento, a la profesora Lorena Carvajal, por haber aceptado esta invitación y haber reflexionado sobre la realidad de las pymes, que sabemos que va a ser una realidad bastante difícil, ya está siendo, y va a seguir siendo una realidad difícil para ellas lamentablemente, durante los próximos años, y por tanto consideramos que estas instancias de reflexión, estas propuestas de modificación legal, estas nuevas formas de observar la relación que se da entre empresas, entre las cadenas de suministro, pueden servir muchísimo para fortalecer su posición a futuro. Agradecemos también a todos los asistentes por habernos escuchado y por supuesto a quienes hicieron preguntas al panel. Antes de despedirme, solamente quiero señalarles que los dejamos invitados a seguir conectados y acompañarnos en el segundo panel y final de esta jornada sobre economía digital en tiempos de COVID-19, junto a la directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la SUBREI, la consultora de la CEPAL, Sofía Loria, y los profesores de Derecho UC, María José Martávit y Carlos Zamunati. Así que muchas gracias por su atención.